Vida del Santo del Van Butler, 8 de septiembre, San Sergio I, Papa. Durante la prolongada enfermedad del Papa Conón, su archidiácono, Pascual ofreció una enorme suma como soborno a Juan, el exarca imperial, a fin de que le asegurara su sucesión en el trono de San Pedro. En 687, cuando por fin murió Conón, el exarca cumplió su palabra, lanzó el nombramiento de Pascual y lo apoyó con un partido, la mayoría de cuyos miembros se oponían a la candidatura del arcipreste Teodoro. Pero a fin de cuentas ambos candidatos quedaron defraudados y el sacerdote Sergio fue canónicamente elegido. El exarca Juan, que viajó a Roma para cuidar sus intereses, se avino a dar su aprobación a la elección de Sergio, pero no sin antes haber recibido de éste la misma suma de dinero que le había ofrecido Pascual. Ahí no era cuestión de simonía sino de extorsión. Sergio había sido libre y legalmente elegido, y al verse obligado a pagar lo hizo bajo enérgicas protestas. El hombre que llegó a papa en tan desastrosas circunstancias era un sirio, hijo de un mercader de Antioquia y educado en Palermo. Los primeros años de su pontificado se vieron perturbados por los trastornos que causó el Concilio Intruyo, convocado en Constantinopla con el propósito de contemplar las actas del quinto y sexto concilios ecuménicos con algunos cánones sobre la disciplina. Estuvieron presentes 200 obispos, todos orientales a excepción de uno, para aprobar 102 cánones, muchos de los cuales parecían contrarios cuando no hostiles a las doctrinas y políticas de la Iglesia de Occidente. Lo malo de aquella asamblea fue que se adjudicó los derechos de aprobar los decretos no sólo para la Iglesia de Oriente sino también para la de Occidente. En consecuencia, cuando el emperador Justiniano II envió a Roma las actas del concilio para que las firmase el Papa, Sergio rehusó hacerlo, de modo que el emperador en el año 693 envió a su guardia personal con un tal Zacarías a la cabeza para que apresara al pontífice recalcitrante y lo condujera por la fuerza a Constantinopla. El Papa Sergio apeló al exarca al tiempo que los ciudadanos de Roma, reforzados por las tropas llegadas de Ravenna, reunieron una fuerza considerable e hicieron una demostración muy impresionante, sobre todo para Zacarías, que se aterrorizó a tal punto que fue a implorar protección a Sergio y corrió a esconderse bajo la cama del Papa. Este, por su parte, salió a tranquilizar al pueblo, pero ninguno quiso abandonar su puesto cerca del Santo Padre hasta que el valeroso soldado Zacarías abandonó su refugio y a la cabeza de sus guardias partió de la ciudad hacia Constantinopla. No hay duda de que el asunto hubiese cerrado graves consecuencias para el Papa Sergio, de no haber sido por el oportuno derrocamiento del emperador Justiniano II. Poco tiempo después, ni aquel pontífice ni otro alguno de sus sucesores hicieron algo más por los cánones del Quininsextum que aprobarlos tácticamente para la Iglesia de Oriente. Durante el reinado de aquel pontífice llegó a Roma Cadwalla, rey de los sajones occidentales, que había abdicado al trono para ponerse al servicio del Señor y de su reino eterno. Fue San Sergio quien lo bautizó en la vigilia de la Pascua del año 689. 5 años después consagró obispo de Northumbria a otro famoso inglés, San Willibrordo, y lo alentó y ayudó para que llevase a cabo su misión en Frieslandia. Asimismo fue San Sergio quien recibió a una delegación de monjes enviados por San Ceolfrido, a quienes otorgó la confirmación de privilegios en sus abadías de Wearmouth y Jarrow. En 701 escribió personalmente a San Ceolfrido para pedirle que enviase a ese piadoso siervo de Dios, Beda, sacerdote de vuestro monasterio, a Roma, porque el pontífice tenía necesidad del consejo de hombres sabios. San Sergio prometía que Beda sería devuelto enseguida, pero lo cierto es que no fue a Roma y el propio San Beda nos dice que nunca dejó su monasterio. Sergio era alumno de la Schola Cantarum Romana y siempre mantuvo un interés activo en la liturgia y su música. En particular, como lo señala el Liber Pontificalis, se preocupó en dar las instrucciones para que el Agnus Dei fuese cantado por los clérigos y el pueblo, al fraccionarse la hostia durante la misa. También fue San Sergio quien dispuso que la Iglesia romana celebrase las 4 fiestas de Nuestra Señora que ya se observaban en Constantinopla: la Natividad de la Virgen María, su purificación, la Anunciación y la Dormición. En cuanto a su carácter personal, solo se puede juzgar a San Sergio
por sus actos públicos y las tradiciones de la Iglesia, en donde aparece, como lo ha dicho Alcuino, como un santo dignísimo sucesor de San Pedro, notable por su piedad. Murió en el año 701 y fue sepultado en San Pedro.